Ahora. Vale. Vale. Un minutito solo para dar algo de información de los grupos. Estamos muy caóticos. Pero vamos con retraso, según me acaba de decir. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, señalar que empezamos con retraso, con lo cual terminaremos también con un poquito de retraso. Este es un mandato del presidente. Bien, bueno, para mí es un gusto estar aquí presentando esta mesa de ética y más cosas. La verdad es que había escrito alguna cosa en torno a lo que han venido diciendo los diferentes ponentes, así que como el tiempo es reducido, no me voy a meter ahí. Pero la verdad es que es un momento muy propicio para pensar la ética, dado que el mundo está... Los intérpretes se disculpan, pero el volumen que nos llega a la cabina no es suficiente como para poder entender lo que está diciendo el orador. Perdido las personas, todos. Así que creo que pensar la ética, no la ética más allá de los códigos éticos, porque los códigos éticos ya los conocemos y si no vamos ahí los buscamos. La ética más en el sentido de el buen hacer. Como profesionales de la psicoterapia tenemos un compromiso con el bien hacer nuestro trabajo. Si nosotros lo hacemos, estamos bien, centrados, las personas que nos visitan también podrán centrarse un poquito. Entonces, otra cosa que me parece importante es que, por lo menos para mí, por primera vez, estamos españoles y europeos dirimiendo o atravesando diferencias que en el pasado han parecido irreconciliables y me hacían recordar a Malcolm Parlett, que en el Congreso de Málaga de 2017 decía que había que aprender a bailar con las diferencias. Así que, como se viene sugiriendo en este rato que yo estaba escuchando, creo que eso es lo que os invitamos a hacer, bailar con ética. No sé cómo se hace esto, pero las chicas que han estado antes haciendo cosas seguro que saben. Y mis compañeros invitados, que es un honor tenerlos aquí. Tenemos también a Steffi ahí a través de la pantalla. Creo que ellos van a transmitir cuestiones interesantes para todos dentro de los campos en los que ellos trabajan. Entonces, como andamos retrasados, yo solamente me voy a dedicar a presentarles. La idea es que presenten su trabajo, que luego podamos tener alguna conversación entre nosotros, hacia vosotros, y luego de vosotros a ellos. Y así cerraremos. Bien, voy a dar la palabra ahora a Steffi, que por diferentes razones, una de ellas, su coherencia con lo que va a venir a hablar, finalmente está por esta vía. Entonces, Steffi es psicoterapeuta Gestalt, consultora en psicología climática, pensamiento sistémico y cambio organizacional
informado por el trauma. Ha trabajado para gobiernos nacionales, el sector empresarial, instituciones financieras globales, sector sostenibilidad y grandes ONGs. Y su trabajo ha aparecido en el Huffington Post, la BBC y numerosas revistas y publicaciones. Para no robarle tiempo, voy a cortar su currículum. Ella asesora sobre medidas de apoyo informadas sobre trauma, angustia climática, ansiedad climática y desafía la mentalidad con la que tratamos de resolver los problemas interconectados de nuestro tiempo. Bueno, yo creo que voy a parar ahí, Steffi, si te parece bien, y así tienes más tiempo para compartir tu trabajo. ¿De acuerdo? Tienes 18 minutos, perdón, tienes 18 minutos, ¿ok? Yo estaré atenta. Okay, I should have paid more attention at Sí, school debería haber when I prestado had más atención en el Spanish. cole I de just, mis clases de I español, don't have the porque headphones, but I no kind of tenía understood los a cascos, bit pero what you were he saying. entendido lo que estabas Thank diciendo. you, Muchas gracias for the introduction, por la and I presentación loved your y me ha presentation, encantado vuestra Thomas. presentación, Tomás. I Me ha really encantado loved lo que has your passion dicho y and toda tu so pasión. interesting. Ha sido muy interesante. And a huge thank you to make it Y possible for me to gracias still por be hacerme part posible of this de ser parte de esta conferencia, aunque sea por remoto, a través de Zoom. Sé que no ha sido fácil, pero muchísimas gracias. Quiero también decir que no podía volver a la conferencia para hablar del cambio climático y pensé, bueno, podría viajar en tren y ver que no se puede hacer el viaje en un día, así que necesitaría 2 días para ir y 2 días para volver, 4 días en total, con lo cual imposible con la vida familiar ahora mismo. Así que muchísimas gracias. Y me gustaría comenzar sabiendo un poquito más de cada uno. En el público, me gustaría saber si pueden, levantando la mano, tengo algunas preguntitas que quiero que respondan levantando la mano. No les veo, pero sí que con la cámara me pueden enfocar al público. Si no, no pasa nada, pero bueno. Levanten la mano. Díganme, ¿quiénes de ustedes conocen al menos a una persona que se ha visto afectada por los cambios climáticos adversos, por el cambio climático? Estos incendios, tormentas, inundaciones. ¿Quién conoce a alguien en su vida personal que se ha visto afectada por el cambio climático? Miren a su alrededor. Bien, gracias. Ahora sí que les puedo ver al público, fantástico. ¿Quiénes de ustedes sienten miedo o ansiedad por cómo está el mundo hoy día? Miren a su alrededor, porque ve que casi todo el mundo ha levantado la mano. ¿Y quiénes de ustedes estarían de acuerdo con esta idea de la OMS que dice que la pérdida de la biodiversidad es la mayor amenaza que tenemos y es un riesgo catastrófico para las próximas generaciones? ¿Están de acuerdo? Bien, miren a su alrededor. Y la última pregunta. ¿Cuántos de ustedes hablan de manera regular sobre este riesgo con sus clientes en su consulta? Bien, miren a su alrededor a ver cuántos han dicho que hablan con sus pacientes de estos temas. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, si me lo permiten. A ver, un momentito. ¿Me dan un momentito, por favor? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Can you see the screen? ¿Ven la pantalla?
Si alguien puede decir que sí con la cabeza desde el público para que ella les vea, Yes, yes. díganle que sí para que... Gracias. Bien. Vamos a ver algunas estadísticas. El 55% de las personas en el Reino Unido han sentido que el cambio climático les ha afectado negativamente en su salud mental en distintos grados. Esto es del 2020. Hecho en una encuesta que se hizo a 5.000 personas. 10.000. Este es el estudio más grande que se ha hecho en jóvenes de entre 16 y 26 años, hecho por mi colega del College Alliance, y se publicaron en el Medical Journal, en el Lancet, y se ha publicado incluso hasta las Naciones Unidas a tener en cuenta este informe. 10.000 jóvenes de 10 países, incluyendo el norte global y el sur global, han sido encuestados. El 75% dicen que su futuro les da miedo y el 45% de estos jóvenes dicen que les preocupa en su que su vida diaria se ve afectada por el cambio climático. Es una proporción enorme de nuestros futuros líderes y de todas las profesiones. Y es la primera vez en la historia en la que los jóvenes de esta edad, de este rango de edad en todo el mundo, se ven afectados por los mismos problemas mentales. Es una escala ingente, enorme. Y lo que hemos visto es que no es que la gente no se vea afectada por el cambio climático, sino que en su mayoría, y en esto no solo en la psicoterapia, en la mayoría de las culturas no hablamos de ello. Y cuando se nos pregunta, pues la gente habla con cualquiera de estas cosas, con cualquier otra persona. Y esto ha empezado en la construcción social del silencio, como se llama. Y las investigaciones nos muestran que esto está en la sociedad general. También es algo que es palpable en la psicoterapia, en nuestras consultas. Así que he visto que, de hecho, hay mucha gente que ha mostrado su mano, de la que habla de ello, que ha levantado su mano, de la que habla de ello, pero hay mucha menos gente de la que habla de sus sentimientos de ansiedad en la sala. Y esto se ve reflejado en las investigaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Por supuesto, hay múltiples factores y no puedo entrar en todos ellos hoy aquí porque no es de lo que deberíamos hablar. Si os interesa, os puedo facilitar referencias para encontrar más información. He editado un libro que se publica el año que viene y es parte de eso. Esta autora hizo su investigación de doctorado sobre la razón por la que no hablamos de estas cuestiones, especialmente en la psicoterapia. Cuando la psicoterapia es precisamente ese espacio que se ofrece para hablar de las cuestiones más privadas, más íntimas y de los elementos más traumáticos. ¿Por qué hay cosas de las que no hablamos? Hay un miedo que sienten tanto consultante o paciente y terapeuta. Lo que descubrió Shruti, ella entrevistó a psicoterapeutas, a dos psicoterapeutas, y a un consultante elegido al azar. No se centró en la modalidad Gestalt específicamente, pero el resultado final fue que esta construcción social del silencio quedó evidente, quedó patente. Tanto los psicoterapeutas como los pacientes dijeron que se veían afectados por lo que pasaba en el mundo. Estaban muy asustados y ninguno de ellos mencionó nada de ello. Ninguno quería ser el primero en llevarlo a la sesión. Eso significa que como profesión, como profesionales, necesitamos plantearnos si es ético
mantener este silencio, continuar en ese silencio. Porque no podemos ser resistentes o resilientes ante algo desconocido. No podemos adquirir resistencia ante algo a lo que no nos enfrentamos. Tenemos que confrontarlo. Y creo que eso es un reflejo de lo importante que es aquello que nos enfrentamos. Voy a desviarme un poco. Un pensador, un experto en pensamiento de sistemas, pidió a sus estudiantes lo siguiente. ¿Cuál es el patrón que conecta el cangrejo con la... ¿Qué significa para vosotros y para mí? Con la langosta. Al autor le interesaba especialmente la aleatoriedad aparente que parecía haber ahí en esos patrones que conectan sistemas. Cómo los sistemas a su vez forman patrones. Y solo podemos ver la conexión entre cosas aparentemente no relacionadas si empezamos a salirnos un poco, a irnos hacia atrás, a adquirir perspectiva. Porque solemos estar muy aislados. Ver con más perspectiva. Permitidme ir a algo más actual, eventos más actuales. No sé si alguno recuerda esta imagen de una mujer en el techo de su coche en Zaragoza, en España, con las inundaciones que tuvieron lugar hace nada. Esta imagen de esta mujer arrastrada por las inundaciones aquí en España. Como digo, es muy reciente. Estoy segura de que todos habéis visto la foto, también de los incendios con los cielos teñidos de naranja en Grecia hace solo unas semanas. También la mujer en Nueva York, cubierta de naranja por ese humo de los incendios en Canadá. So, thinking about Gregory Bateson's prompt, I'm asking, pensando en estas cuestiones, me pregunto, ¿qué patrón conecta eventos meteorológicos extremos con las conversaciones que podéis tener con vuestros clientes en la sala de terapia? ¿Y qué conecta este congreso con los refugiados que llegan a las costas de Italia, que están llegando ahora mismo? Todo ello para mí y para vosotros, de mí hacia vosotros y al revés. En cuanto a pensamiento sistémico, porque la Gestalt es una forma de psicoterapia muy sistémica, no hay una única respuesta lineal a esa pregunta que planteaba. Y aún así, aunque es difícil encontrar una respuesta, hay conexiones. Y yo sugiero que si empezamos de verdad a seguir las conexiones que establecemos, llegaremos a un punto en el que nuestra ética profesional, nuestras directrices éticas, no solo como psicoterapeutas gestálticos, la psicoterapia en general, llegaremos a un punto en el que estas directrices éticas ya no funcionan para nosotros, ya no nos permiten tener una visión interconectada. El entorno ético, la ética que manejamos, ya no es suficiente para esa forma interconectada de ver las cosas. Y cuando hay un cambio en percepción, necesitamos también revisitar el marco ético que sostiene, que contiene las modalidades individuales que practicamos, porque las intervenciones que resultan como consecuencia de ese contexto vendrán siempre informadas, serán siempre informadas por esas responsabilidades éticas que hemos decidido tener. Así que la pregunta que quiero sacar a colación es nuestro marco ético adecuado para incluir los eventos cuya magnitud estamos viendo en el planeta ahora mismo.
Quizás podáis preguntar las cuestiones relativas al clima que pueden tener que ver con la psicoterapia, con nuestra teoría, con nuestra práctica, con la forma en la que organizamos congresos. Y la respuesta que podemos obtener a esa pregunta depende realmente de la lente epistemológica y ontológica que utilicemos. Pero si nos quedamos dentro de la perspectiva lineal que vemos aquí, de que ese supuesto cambio en el clima viene producido por el CO2 de las actividades humanas y tiene un impacto en la salud mental, son dos cosas separadas, ¿no? Si yo cambio mi perspectiva y veo la naturaleza interconectada de los sistemas vivos, y ese cambio climático del que hablan ya no es un problema solamente de exceso de CO2 en la atmósfera. Cuando hay un cambio hacia esa nueva perspectiva, entonces el problema climático tiene que ver con la percepción de la vida, con la percepción de la vida en la que creemos que las cosas pueden estar separadas. Cuando cambiamos nuestra conciencia y vamos hacia la fragmentación de la vida, ahí las cuestiones climáticas empiezan a estar presentes en todo el mundo. Todo. Y entonces ese cambio climático nos dice que ya no podemos percibir el mundo como elementos separados. Es algo que está a mi disposición porque está interconectado, importa. Ese cambio climático entra a formar parte del sistema educativo, del sistema bancario, del sistema político, de la tecnología, de la actividad de negocio, de los medios, de la forma en la que nos relacionamos con otros, de la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, en la forma en la que criamos a nuestros hijos, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas, en la forma en la que comemos el desayuno, en la forma en la que percibimos la salud mental, en nuestro marco ético y en nuestra visión psicoterapéutica. The American psychotherapist Donna Orange proposed in her book about climate Aquí se propone en su libro sobre el cambio climático la moral, los principios éticos como profesionales se basan fundamentalmente en preservar el orden social establecido. Y el hecho de que este orden social establecido se haya preservado de forma quizás no intencional puede ser un riesgo para la vida. Eso queda oscurecido a veces en nuestra práctica clínica, en nuestra teoría, en las instituciones. Y como Donna Orange señala, el negarlo culturalmente es tan eficaz porque está en las zonas urbanas, porque está en todo, porque hemos creado medios que nos protegen ante esa percepción. Queremos mantenerlo invisible, hemos invertido para que siga siendo invisible y entonces parece ser normal. Y por supuesto en la psicoterapia Gestalt sabemos algo de cambios de percepción, ¿verdad? Del cambio de percepción que se necesita para pasar de esa mujer anciana a esa mujer joven, que no ocurre abruptamente, ocurre en pasos, es progresivo. Cuando dejo ir, me dejo de agarrar a una percepción única, ahí el cambio sí que ocurre instantáneamente. La mujer joven que esté ahí y que esté presente no significa que la mujer anciana ya no exista. Ambas existen al mismo tiempo en el mismo lugar, incluso aunque no podamos verlas simultáneamente las dos. Y esto significa que nuestra ética no tiene por qué ser tiene que consistir en soltar. Tiene que cambiar nuestra perspectiva para ver el mundo de una forma completamente distinta, para tener una percepción más amplia de la vida, para añadir a nuestra ética desde esa perspectiva. So let me get really specific. Voy a ser ahora bastante más concreta.
La psicoterapia convencionalmente ha prometido, nosotros prometemos a los clientes ofrecerles un espacio seguro para compartir sus experiencias, sus sentimientos, pero ¿qué pasa si nadie está seguro? ¿Qué pasa si en realidad eso no es posible en la época en la que vivimos? En este momento en el que hay tantos problemas con la atmósfera que nos rodea, tenemos que considerar a quiénes queremos mantener seguros. ¿Y qué quiere decir eso de seguros? ¿Y quién va a quedar excluido cuando pensamos en cuestión de seguridad? Lo que también sabemos por los resultados de las investigaciones es que la angustia que sienten los clientes sobre el estado del mundo puede hacer que el psicoterapeuta se sienta inseguro, insegura y viceversa. Y dentro de ese espacio, donde no se quieren asustar el uno al otro, donde no se quiere entrar en conversaciones extrañas, hay un silencio incómodo que tiene una razón de ser. Y para muchos, y de eso hablaba Thomas, nuestras sociedades ya son inseguras, ya están inseguras. Y me gustaría incluir algo más que el mundo puramente humano. Si solamente nos planteamos cómo pueden estar seguros los humanos, estamos dejando fuera los ríos, los lagos, los zorros, los tejones. No podemos ceñirnos a esa seguridad solamente para humanos. Os pregunto, os planteo, ¿cómo en nuestra profesión podemos participar en esta cultura del no cuidado? En una profesión que a menudo se llama la profesión de los cuidadores. ¿Y quiénes creemos que merecen estos cuidados? Mi colega psicoanalista, Sally Weintraub, dice esto. El conflicto más grande al que nos enfrentamos en la vida tiene que ver, está establecido entre la parte inquieta de nosotros, al que ama la realidad, y la parte más narcisista, esa parte que odia la realidad, cuando eso no está alineado con nuestros deseos. Ella habla de la cultura colectiva, de la falta de cuidado, y de la cultura que socializa lo excepcional. Nadie se sienta y dice, tú te tienes que sentir excepcional. Esto lo respiramos. Esto lo absorbemos cuando desayunamos, en el colegio, en las calles, en el autobús. Ella dice que la cultura de lo excepcional es esa aprobación del deseo narcisista, del enfoque narcisista de sentirnos superiores, de llevarnos lo mejor, de tener ese pensamiento omnipotente que hace que esta postura parezca justa y que me haga parecer o sentir que yo me lo merezco. También hay preguntas, cuestiones en psicoterapia. Cuando hablamos de necesidad, ¿qué significa esa necesidad contextualizada? ¿En sentido de qué? ¿De privilegio? ¿De dónde sale? Estoy llegando al final, pero quería ceñirme al marco ético hacia ese final de mi presentación. En un artículo publicado en la revista británica de Gestalt, sugería que la buena salud mental a menudo se entiende como la posibilidad de funcionar sin síntomas en este sistema liberal capitalista. Y yo muestro que el orden social existente, de forma no intencionada, lleva a la muerte a los ecosistemas de la vida. Por tanto, tenemos que preguntar si esa combinación con el status quo, con el estado actual de las cosas, puede ir en contra de aquellos principios básicos éticos que están en todos los marcos, de donde sale esa
que los terapeutas no deben producir daño, que no deben colaborar con el daño. Esto viene del Consejo de Psicoterapeutas del Reino Unido, pero doy por sentado que la mayoría de los países tendrán algo parecido a esto. Y en un artículo no publicado todavía por Jenny O'Gorman, nos habla de que todos los marcos éticos insisten en que los terapeutas deben ir siempre en el mejor interés de los clientes, de acuerdo con la responsabilidad social, y deberán tomar las acciones adecuadas para proteger a los niños y a los adultos vulnerables. Nuestro marco ético se centra en el bienestar del cliente individual y a menudo se ve como separado del resto del mundo y claramente separado del mundo que podemos ver. Aquí nos preguntan, Goldman nos pregunta, ¿cómo manejamos esas acciones que se supone que son individuales hacia nuestros clientes? Nos tenemos que tener en cuenta nosotros mismos también, porque esas acciones son más que acciones individuales. Pueden producir un daño colectivo. ¿Cómo manejamos esto? Cuando los clientes ven las cosas de tal manera que individualmente puede parecer que estén bien, pero cuando ampliamos la mirada pueden causar daño. Yo diría finalmente que nuestro marco ético nos inhibe, nos permite confrontar este tipo de paradigmas. Y por último, quería traer a vuestra atención que muchos de nuestros marcos éticos incluyen disposiciones que hacen que los terapeutas están obligados a compartir detalles privados de sus clientes. Hay implicaciones penales en algunos países muy serias, porque pueden desobedecer los terapeutas, pueden apelar al secreto de la profesión. Hablo de gobiernos como el británico y muchos otros países que actualmente han comenzado a criminalizar cualquier forma de protesta no violenta. Y es irónico, ¿verdad?, que en estos países se queman combustibles fósiles, se busca petróleo, se sigue buscando petróleo y eso es legal. Pero pedir acciones urgentes para proteger la atmósfera del planeta es algo que se ve como algo criminal, como un delito. Que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo moral o éticamente. A la luz de estos argumentos, me pregunto, ¿no sería necesario que revisitásemos lo que significa realmente llevar a la práctica nuestros conocimientos como terapeutas? Y nuestras directrices éticas no deberían incluir el daño que se puede causar si permanecemos en silencio ante estas cuestiones. Muchas gracias, la verdad es que tengo muchas ganas de que se abra el debate. Voy a devolverlo, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Bien, con el movimiento interno que nos ha generado Steffi, os voy a presentar a Irene Santiago, que es psicóloga social y psicoterapeuta especializada en trauma y es terapeuta y formadora transpersonal española especializada en TEP, en conflictos sociales y humanitarios. Cofundadora del Centro Empagenia en Madrid y consultora de diferentes ONGs y agencias humanitarias. No cabe duda que los tres nos están despertando la conciencia, porque vamos, con un desarrollo de casi 20 años como psicóloga, psicoterapeuta en el campo humanitario, acompañando procesos de crisis, trauma y duelo, entre otros, con experiencia de cooperación en derechos humanos en Colombia, Venezuela, Perú, México y población afectada por conflictos armados,
familiares desaparecidos, migrantes, etc. Y para no robarte la palabra, más el tiempo, Irene, te lo dejo todo a ti ya. Un gusto, encantada. Adelante. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a mis compañeros Steffi y Tomás porque también dan un contexto, ¿no?, para ir a esta parte que tiene que ver más con la ética, más aterrizada, ¿no?, en esto específicamente, aunque ya vemos que claramente, ¿no?, los retos de un mundo, el mundo actual, pues nos interpelan a esa dimensión, ¿no? El tema ecológico, derechos humanos, y entonces, ¿cuál es la psicología que queremos implementar, desarrollar, ejercer, ¿no? O sea, y ahí está un poco la pregunta que me hago y un poco en la invitación que me hicieron Cristina y Carmen un poco de poder desarrollar esta parte de ética, lo planteo desde ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, aterrizando un poco con el contexto que los compañeros también ya nos están presentando, cómo nos colocamos epistemológicamente como profesionales de la psicología desde nuestro rol y en la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué significa en el año 2023 con el cambio climático, con lo que todo ello, con lo que significa, ¿no?, las migraciones que ya están habiendo? Sabéis que ya hay informes que están mencionando que más son los desplazamientos por cambio climático que por conflictos armados casi, ¿no? En 2019 salió un informe del GRID, no sé si era ahora Suecia o Noruega, pero que ya apuntaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto lo tenemos ya estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa desarrollarnos en este ejercicio de la psicología, la psicoterapia, y yo diría que incluso relaciones de ayuda, ¿no? O sea, las profesionales que estamos en ese tipo de profesión, ¿no? Para mí la ética es una pregunta, ¿no? Es atrevernos a preguntarnos, ¿no? Nosotros siempre hemos funcionado con los códigos, ¿no? El código deontológico del Colegio de Psicólogos, luego cada rama en la psicología pues tiene ya sus matices, sus abordajes, etcétera, y desde este lado del mundo nos hemos acostumbrado o eso lo hemos delimitado a la sala de terapia y poco más, ¿no? O sea, sabemos qué hacer, qué no hacer, qué es correcto, qué no, tal cual. Ahí, como decía Carmen, no entraré porque ya lo tenemos claro y si no, pues lo preguntamos, ¿no? La pregunta aquí ahora es si eso es suficiente o no, ¿no? Si nos quedamos con el trabajo en la sala de terapia y en la atención individual es suficiente o si podemos también ir más allá y ampliar y plantearnos nuevos retos en la psicología, ¿no? No significa que lo que hacemos nos sirva, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de qué ocurre en la sala de terapia, in the therapy room, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos nosotros ahí? ¿Qué nos traen, ¿no?, las personas que acompañamos? Pero sí como abrir, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el contexto actual nos interpela directamente ahí, ¿no? Entonces, para mí es un poco como permitirnos el mover un poco las bases de lo que estamos haciendo para recrear, para mí estamos en un momento muy creativo, porque si no lo asumimos así, pues no sé qué hacemos, ¿no? Requiere de la creatividad de repensar, ¿no?, la profesión. Entonces, yo voy a hablar más, no tanto desde una academia, sino desde una experiencia personal en países en conflicto y en el trabajo que Carmen os contaba un poquito que estaba haciendo, que es lo que yo he hecho pues, el tiempo en el que pues los 20 y pico años que soy o que me desarrollo como psicóloga. Y un poco para también, yo quiero, vamos a ver si lo logro, traer algo de posibilidades. Para mí la ética tiene que ver con la posibilidad, con abrir el mundo de posibilidades, con no quedarnos, que eso también lo vemos mucho, ¿no?, que Steffi también lo apuntaba, la ecoansiedad, la desesperanza, ¿no?, que nos puede suponer todo este contexto, sino cómo abrimos posibilidades para nuevas acciones, ¿no? Y voy a hablar más o quiero intentar traer experiencias de otros países que a lo mejor nos inspiran o que nos pueden dar algo de amplitud, ¿no? Para mí es un momento de ampliar la mirada, ¿no?, de convertirnos en águilas y poder ver desde lo alto y poder ver ampliamente y poder recrear y retejer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no?, integrándolo. Entonces, bueno, cuando hablamos de la ética, los filósofos definen la ética, no voy a entrar ahí, pero hay un
hay un filósofo más contemporáneo, Albert Camus, le decimos aquí, que es un filósofo argelino, dramaturgo, etcétera, que dice, tiene una frase que me encanta, que dice: un hombre sin ética, yo diría también una mujer, claro, ¿no? Pero bueno, sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo, ¿no? Entonces nos interpela un poco a eso, ¿no? Queramos o no, tenemos un papel, o así me lo planteo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? Lo que decía también el compañero, ¿no? De al final el mundo es lo que estamos creando nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, la ética, desde la psicología, Maritza Montero y otros teóricos también la definen como la cosmovisión desde la cual estamos. El código deontológico es un reflejo de esa cosmovisión. Muchas veces se liga más con la moral, digamos, ¿no? Con un código de conducta, pero ese código de conducta es el nivel más concreto. Antes que eso, tenemos la parte ontológica, que es cómo entendemos el mundo, la cosmovisión, las creencias, la visión que tenemos sobre cómo nos planteamos la vida. Aquí estamos planteándonos una cosmovisión donde el cambio climático, derechos humanos y la relación con la psicología es intrínseca, ¿no? Está entrelazada. Esa ya es una forma, ¿no? Una cosmovisión. Y epistemológicamente, entonces, ¿qué relación construimos ahí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las preguntas que nos estamos haciendo. Por eso digo que la ética para mí es el arte de la pregunta, el podernos preguntar, ¿no? Y desde esa pregunta, cuando estamos en consulta, o ya si nos vamos a un plano más social, nos estamos relacionando con lo que Maritza Montero llama el eje del uno o el eje del otro, ¿no? El eje del uno tiene que ver con cuando yo estoy buscando la afinidad, el otro que es igual a mí, ¿no? Y eso, en un contexto de polarización como en el que estamos, lo vemos cada vez más, ¿no? El eje del otro tiene que ver con realmente el ver la diferencia, la diversidad, sorprenderme con lo que el otro me diga o la otra, ¿no? Eso lo vemos en terapia, en la sala de terapia y en general, ¿no? Yo digo que a veces digo que estamos siendo esculpidos por los algoritmos de Facebook y de las redes sociales, ¿no? Que hacen que cada vez dejemos de debatir entre grupos diferentes, ¿no? Y cada vez estemos más centrados en el que es igual a mí. ¿Qué interés, ¿no? Si además ya es igual a mí, ya lo conozco, ¿no? Entonces es muy difícil ir a la búsqueda del otro, ¿no? Y eso, cuando hablamos de la contratransferencia, ¿no? Que eso está claro que tiene que ver con la ética, la contratransferencia que tiene que ver, y lo sabemos, con todo eso que proyectamos en la otra persona, yo invito otra vez, no lo voy a hacer aquí porque no tengo tiempo, pero si no, hasta había pensado traeros un ejercicio donde vamos a ver, ¿no? Leyéndoos un caso, qué es lo que emerge de uno, ¿no? Porque emergen muchas cosas, ¿no? Entonces, todas esas proyecciones, todos esos miedos, todo eso entra tanto en la sala de terapia como fuera, ¿no? Me preguntaba yo, preparando un poco este compartir con vosotras y vosotros ahora, si viviendo en un contexto de polarización, de radicalidad, de cada vez posturas más extremas, de guerras, ¿no? O sea, tenemos la guerra que llamamos la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, pero nosotros, Europa, también somos una parte, y no somos una parte, ¿no? Aquí nos dicen, estamos en crisis. Bueno, somos parte activa en una guerra, en un conflicto, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente sí, lo que estamos en un contexto muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo nos colocamos desde ahí, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras estar atendiendo sin que los miedos por la ecología, por el cambio climático, por los derechos humanos, por el contexto sociopolítico en el que vivimos, se nos cuelen? ¿Podemos realmente, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se nos está colando, ¿no? Yo creo que las psicólogos estamos entrenados como a revisarnos muchísimo. Entonces estamos siempre viendo qué nos pasa, etcétera, y eso yo creo que es una de las grandes herramientas, ¿no? Pero creo que en este momento todavía es importante hacerlo más, ¿no? Lo vimos con la pandemia, ¿no? La pandemia, yo estoy, como muchos de vosotros también, tratamos trauma a muchos niveles cada día, y es diferente cuando el trauma es algo de otra cultura, de otro lugar, algo que yo no he vivido, que no me ha pasado, o es algo en lo que yo también estoy dentro. En la pandemia estamos dentro, cambio climático, estamos dentro, ¿no? Yo hace poco atendía a una chica
todavía para la gente que no es de este país, igual no suena tanto, pero en La Palma, en Canarias, hubo una activación de un volcán que duró muchísimo tiempo, creo que meses, y atendía a una chica que se le había derrumbado que habían perdido la casa por el volcán, ¿no? Entonces, ¿qué me ocurre a mí cuando yo me siento más o menos próxima a el trauma o a la herida de la otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo yo acompaño si yo también estoy dentro, ¿no? A mí la pandemia me afectó bastante y estaba acompañando a personas, todas, ¿no? Acompañábamos personas, ¿no?, que estaban pues pasándolo muy mal con la pandemia. Y yo no sé cómo lo veis, pero en 2022, para mí, muchos de mis compañeras, yo también, tuvimos como una crisis, ¿no? Como, bueno, hemos estado atendiendo y luego caemos nosotras y luego nos volvemos a levantar. Entonces, el contexto nos afecta, nos interpela y estamos atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, aparte del cuidado, ¿no? Foucault habla del cuidado de sí para el cuidado del otro, y eso lo sabemos, ¿no? Pero realmente estamos en un contexto muy límite, ¿no? Entonces, algo que yo aprendí en Venezuela, en Colombia, en México, en países, en Perú, donde he estado viviendo y trabajando mucho, es cuál es el lugar desde donde nos colocamos, ¿no? Cuando nos implosiona, ¿no? En estos contextos en los cuales lo que yo he visto y la gente, lo que se vivía es violencia extrema, ¿no? Casos, situaciones de horror muy difíciles, ¿no? de atravesar y de superar, ¿no? ¿Cuál era el rol del psicólogo, ¿no? Eso que se planteaba en esos países lejanos, ¿no? Pues no, nos lo tenemos que plantear aquí, ¿no? Se nos ha roto un poco esta burbuja europea de lo que decía también Steffi, ¿no? De la cultura de la excepcionalidad, de ese sentimiento de no, aquí no nos toca nada, ¿no? Y nos está tocando desde hace un tiempo ya, ¿no? Lo notamos, ¿no? En la piel, esto nos toca. Entonces, ¿qué tipo de psicología? No podemos, a mi modo de ver, permitirnos seguir tratando solo síntomas, ¿no? Yo sé que estamos en Gestalt, terapias humanistas, no nos gusta la patologización, intentamos despatologizar y humanizar. Pues por ahí vamos, ¿no? O sea, humanizar más los contextos, ¿no? Y reivindicar que como psicólogos y la psicología en sí tenemos un poder, ¿no? Si la ética es la fundamentación, la acción es el poder, tenemos un poder de acción, tenemos un lugar como colectivo. Luego cada quien, obviamente, decidirá y definirá desde dónde está, ¿no? Individualmente, pero como colectivo, no solo de psicólogos, tal de la psicología en sí, yo creo que tenemos un lugar y tenemos un poder de acción que puede contribuir, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde queremos, hasta dónde pensamos que, como decía Steffi, ¿no? Esto fit en nuestro framework, en el paradigma, entra o tenemos que redefinir el paradigma? Quizá hay que redefinir el paradigma, ¿no? Y que ojalá nos atrevamos, ¿no? En Latinoamérica, en los diferentes países donde yo estoy trabajando, hablábamos de caminar al lado de la gente, ¿no? De poder abrazar el dolor, de poder colocarnos y poder incluso redefinir la salud mental, ¿no? O sea, en países en bienestar, aunque ya aquí, muy entrecomillado, lo ponemos aquí, ¿no? Hablábamos de la salud física y la salud mental como algo, una vivencia más individual. En países, Ignacio Martín Baro, que es un psicólogo que me imagino que algunos conoceréis de aquí, de Valladolid, de hecho, pero que trabajó en El Salvador muchos años, fue asesinado en el 89 por los Escuadrones de la Muerte en el marco del conflicto en El Salvador. Él definió que la salud mental justamente era la materialización en la persona de los factores y de los elementos más macroestructurales, de lo sociopolítico, de lo histórico, de lo socioeconómico, ¿no? Y cómo eso atravesaba la psique de las personas, la salud de las personas, y no solo emocional y mental, la física, ¿no? En Colombia, yo he trabajado muchos años en Colombia y no lo podemos probar con otras colegas, pero hemos visto muchísimo cáncer y muchísimas afectaciones físicas que intuimos cómo está relacionado con todo ello, ¿no? No tenemos datos para decir sí, hay una relación causa-efecto, pero eso está ahí, ¿no? Sabemos que el ser humano tenemos una visión holística, íntegra, perfecto, así que sabemos que está todo eso relacionado. Entonces, ¿cuál es el lugar, cuál es el rol de la psicología? Quizá yo propongo, bueno, creo que es lo que hacemos todas en todo caso, pero ir más allá y pensar que hacemos una psicología para cuidar la vida, no solo para proteger
la salud o para cuidar la salud, sino para proteger la vida, ¿no? La vida en todas sus expresiones, quizá no solo la nuestra, la del ser humano, sino, si vamos ya a un plano más ecológico, ¿no? Pues desde romper el antropocentrismo y poder entrar en otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, si nos planteamos la salud mental desde una mirada más amplia, vamos a ver otro tipo, se nos abre, ¿no? Nosotros en Colombia estábamos trabajando no solo con lo que aquí ya trabajamos, ¿no? El trauma como lo trabajamos aquí, pero también incorporábamos algo que se llamaba el crecimiento postraumático, ¿no? Por ejemplo, el que las personas tienen recursos, una mirada a las personas, no como seres que han perdido algo y atraviesan duelos, traumas, etcétera, sino que eso ocurre, pero también hay recursos. También hay muchísima medicina, como dice un compañero colombiano, Héctor Aristizábal, que quizá algunos conocéis. Él habla de la medicina que tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, quizá el rol del terapeuta también tenga que ver con esa mirada, cómo miramos a nuestros clientes o a los colectivos con los que trabajamos para poder ver esa medicina que se activa también, ¿no? Entonces, y desde ese punto de vista, fortalecernos, ¿no? El componente transcultural esencial, ¿no? O sea, yo trabajo mucho también con personas en situación de refugio. Ahí lo vemos muy claramente porque hay una cultura muy distinta, ¿no? Muy lejana a la mía, lo puedo ver más claro, aunque en cultura próxima también, ¿no? O sea, que es distinto, ¿no? O sea, elementos de construcción distinta, ¿no? La psicoespiritualidad, por ejemplo, las personas que tienen creencias trascendentes, yo lo he visto siempre y con compañeras también lo hemos ido viendo muchísimo, cómo tienen mejor pronóstico, ¿no? En poder transformar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay formas de explicar con algo trascendente, algo que nos es muy difícil de explicar, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, el mundo distópico en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo nos lo explicamos? ¿Cómo le encontramos un sentido, ¿no? Pues quizá desde esos marcos, ¿no? Entonces, nos mueve mucho. La ética habla también de salir de los maniqueísmos, ¿no? Del bueno o malo, ¿no? O sea, una cosa que vimos y fue muy confrontativa, ¿no? Yo trabajaba mucho, ¿no? Las víctimas y tal y cual, y empezamos a ver que al final, más allá de víctimas o victimarios, o quien agrede o quien genera el cambio climático y quienes lo padecemos, estamos todos y todas dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo vemos estas categorías? Quizá las podemos redefinir, ¿no? En Colombia se está haciendo un trabajo muy interesante, no lo estoy haciendo yo, lo hacen compañeras, de reparación entre personas que han sufrido las secuelas, o sea, han sido víctimas del conflicto con victimarios, ¿no? Y se están generando procesos de reparación en el marco de ecología, o sea, en naturaleza, muy exuberante que tienen allá, ¿no? Y trascendiendo, o sea, saliendo de la categoría de víctima y victimario, ¿no? Esos encuentros no señalan quién es víctima y quién es victimario. Somos personas en conflicto, somos personas a las cuales nos une el dolor. Y desde ese dolor que une, ahí podemos retejer las relaciones, ¿no? Y desde ahí ha habido procesos de perdón, no inducidos, sino, entre comillas, orgánicos, ¿no? De poder decir perdón por haber hecho esto, ¿no? O sea, un excombatiente de las FARC pidiendo perdón a una señora de una población por haber participado en una masacre o haber matado a jóvenes de ahí, ¿no? Entonces, yendo a una mirada humanista amplia, ¿no? En la cual estemos más sujetas al contexto que a las categorías pequeñas, ¿no? Por eso decía lo de la invitación a convertirnos en águilas, a los psicólogos y psicólogas ver amplio y ancho, ¿no? Desde ahí, ¿no? Otra cosa interesante también es, que me parece que es como para plantearnos, es cómo integramos lo individual con lo psicosocial. ¿Cuánto me queda? ¿Me he pasado? Vale, ya estoy. ¿Cómo integramos lo individual con lo psicosocial, ¿no? En Venezuela, cuando yo estaba trabajando allá, tenían, y es un modelo muy interesante, algo que se llamaba la psicología clínica comunitaria, ¿no? Que integra las dos cosas, ¿no? Que eso quedó como algo muy de ese país, muy local, tal, impresionante, ¿no? El trabajo que hacían era impresionante y lo es. ¿Podemos pensar en una psicología clínica psicosocial? ¿Podemos pensar en que esos dos elementos que vemos claramente que están interconectados, ¿no? Pero que
en nuestro ejercicio, ya seamos psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas en la sala de terapia o que estemos trabajando a un nivel más de grupo o de colectividad, ¿no? Incorporarlo en la mirada, ¿no? ¿Cómo lo incorporamos y cómo podemos darle espacio a ello, ¿no? El tema transcultural, ¿no? Aprendimos mucho sobre otras formas, la gente nos enseñó, y eso es una invitación también a esa escucha que ya sé que tenemos, pero como más profunda, a trabajar. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con rituales porque trabajé con personas que venían de África en el marco del refugio y empezamos, y era un lenguaje muy propio de ellos, ¿no? Incluso en la llegada aquí hicimos un trabajo de enraizamiento plantando plantas, ¿no? O sea, plantándose, sembrándose en la tierra, ¿no? Cosas que aparentemente son sencillas, pero que tienen trasfondo y que nos permiten movernos, que es un poco la invitación que hago, es movámonos del lugar en el que estamos para abrir y para plantearnos qué se necesita, ¿no? ¿Cuál es el dolor? Desde esa empatía que tenemos, ¿no? Y yo, lo del centro Empagenia también es porque, eso ya os lo voy a dejar porque creo que me paso de tiempo, pero que es un poco ese poder conectar más allá de esa comprensión, ¿no? Conectar a nivel, esa escucha profunda que me permite leer a la otra persona, que me permite escucharla, que me permite captar la herida, ¿no? Captar esa herida, captar ese dolor, sentirlo incluso yo también un poco y desde ahí poder acompañar, ¿no? Entonces, escuchando profundamente a ese nivel, podemos recoger parte de los lenguajes de la gente, podemos acompañar a personas que vienen de otras culturas con lenguajes propios, podemos ampliar nuestras formas también de trabajo, ¿no? Entonces, yo quiero también dar un mensaje, o también es el que me doy yo a mí misma, de esperanza y de que podemos hacer mucho, ¿no? Hay un autor que os lo dejo para quien que le interese que lo busque, que es Jean-Paul Lederach, que es un teórico, académico, investigador y que trabaja en mediación de conflictos desde hace muchísimos años y tiene un libro que se llama La imaginación moral y él plantea eso en la construcción de paz, que es algo titánico, ¿no? En sociedades divididas, sociedades en conflicto, ¿no? Y él habla de cómo la imaginación permite crear realidad, ¿no? Tenemos que poder imaginar caminos, imaginar un mundo, imaginar la psicología, qué posibilidades tiene para a partir de ahí poder desarrollar, ¿no? Entonces, con esa invitación de tener esa mirada amplia y de poder permitirnos movernos e imaginar, ¿no? Y voy a cerrar porque ya sé que ya está, ya si me dejan sigo, ¿no? Hay una cita también de Albert Camus que dice: en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habita un verano invencible, ¿no? Me gusta mucho, creo que la conocemos muchas, ¿no? Yo he tirado muchísimo de ella para decir, venga, sigamos, ¿no? con todo esto en contextos bien complicados. Y para mí es un poco honrar y reivindicar la capacidad de las psicólogos y los psicólogos, de las personas en este tipo de relaciones, de ver luz en la oscuridad. Yo creo que somos especialistas en eso porque lo hemos desarrollado tanto en nuestras consultas con nuestra gente, etcétera, que un poco cuando estamos frente al tipo de contextos que tenemos, diría que nosotros una de las cosas que podemos aportar a la sociedad es esto, poder ver esa medicina que traemos como colectivo y que traen los otros y que traemos nosotras también y poder abrir caminos y tejer esos caminos como oportunidades y como posibilidades de realidad. Gracias. Muchas gracias, Irene. Perdón por el extra tiempo, gracias. Bueno, yo personalmente me quedaría horas debatiendo y hablando con los tres. Lamentablemente, como muy tarde, a -5, tenemos que terminar. Teníamos que haber terminado a 1:30. Hemos empezado con retraso. Yo quisiera pasar la palabra al público, dado que hacer debate entre nosotros va a ser imposible por esta vez. Espero que haya otras. Así que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, bien, pues hay alguien que pasa. Hay 3 preguntas. Vale, adelante, pues. Adelante. Es que no sé, no hay micrófono. Viene aquí. Al final de esta fila, primero el señor de blanco que está sentado atrás.
Durante muchos años llevo preocupado con la recogida de plásticos, con la concienciación de los tóxicos concretamente, etcétera. Y procuro comunicárselo también a mi entorno y a los pacientes y tal, pero hay una cara B de la concienciación que no sé cómo podríamos gestionar, y es que los jóvenes, los adolescentes, tengan ecoansiedad, una cosa que antes no tenían y que no hemos tenido, a lo mejor los que estábamos concienciados hace 20 años o 30. Entonces, la ecoansiedad de que realmente pasa ansiedad real, crisis de ansiedad e incluso no quieren tener hijos por no contaminar el planeta, y algunos se están esterilizando en Estados Unidos, etcétera. Entonces, estamos ¿hasta qué punto o cómo vosotros que entendéis más podéis ver que se puede estar patologizando a la juventud desde la buena intención de mejorar el planeta, o cómo se podría encuadrar eso? Interesante. ¿Quién quiere contestar? Yo puedo contestar, pero como he hablado, yo he hablado la última, quizá Eric. ¿Quién de los tres contesta? Irene, Estefi. No se te oye. No se te oye. Okay. Sí, gracias. No he oído muy bien la traducción, no he oído la pregunta, entonces no sé muy bien. No sé si alguien me la puede resumir y respondo. Vale. Él se pregunta algo que yo creo que es interesante, porque también es el mismo efecto que está generando la psicología positiva, y pues no como hacer como inocular un miedo a la vez que generar un ideal que hace que el joven se sienta asustado, amenazado, con miedo, y que tome de respuestas, yo no sé si lo traduzco, como que esté haciendo crisis de ansiedad. Okay. Sí, sería como, aquí hay un equilibrio difícil de manejar, ¿no? Cómo concienciar, pero no generar la patología del miedo en los jóvenes que son quienes van a heredar el mundo. ¿Está bien traducido? ¿Te parece bien? Ok. Sí, creo que comprendo lo que quieres decir. Y tengo una respuesta. Tengo dos respuestas. Uno para el trauma y otra para la psicoterapia. En cierto modo, como psicoterapeuta, mi tarea la veo como la de apoyar a una persona para poder aceptar mejor su situación, y que no, más que pensar en cómo quieren que sea la situación. Y estamos en una cultura en la que estamos en una burbuja con esta cultura de la excepción y del narcisismo. Hemos creado una burbuja en cómo queremos ver el mundo, de cómo queremos ver el mundo. Alfred Korzybski lo dice, el mapa no es el territorio. Y esto lo que significa es que la idea que tenemos sobre lo que está bien o mal para los jóvenes, incluso con nuestros marcos psicoterapéuticos, son abstracciones de la realidad. Y lo que está ocurriendo es que el mundo nos está dando un feedback y nos dice que hemos estado más centrados en nuestras ideas que prestando atención al tejido de la vida. Hemos superpuesto un mapa que nos decía que el mundo se puede separar. Y el coste de esto es muy real. Y lo compararía con los síntomas que nos traen los clientes a la psicoterapia. Y por supuesto, se van a sentir amenazados
Porque les pedimos que miren a su alrededor a nuestros clientes y que acepten su situación. Y eso puede ser abrumador. Pero eso pasa también en los medios, donde se nos dice que somos los que hemos estropeado el clima o a los jóvenes, porque ellos empiezan a ver cómo son las cosas. Y eso cambia totalmente las cosas. Es la ausencia de acción lo que está ocurriendo. Y ese es el factor que hace daño. No es el hecho de que estemos concienciando. Pero tiene que haber apoyo. Y con los medios, las redes sociales, sobre todo, y con los medios de comunicación, las noticias son siempre abrumadoras. Y hay muy poco apoyo que se ofrece a este sentimiento de abrumación. Y eso es muy peligroso, la falta del apoyo. No es el hecho de que hablemos de ello, sino la falta de apoyo. Y no sé si he comprendido bien la respuesta, pero de lo que he entendido yo creo que es la respuesta que daría. Sí, unirme a lo que acaba de decir Steffi, añadiendo otro aspecto. El título de nuestra conferencia es exactamente la idea. No mirar a otro lado. Es ver la realidad y no perderse en el sentido de no tener poder, sentirse indefenso. Y encontrar, en la segunda parte, la esperanza juntos, para acabar con esta cultura del individualismo donde todos estamos atomizados y separados. Y tenemos que encontrar las maneras de conectar y compartir este sentido de desamparo y transformarlo en otra cosa. Se necesita ese apoyo, sí. Sí, me sumo a mis compañeros. Para mí la ecoansiedad es algo a tratar en consulta, pero es algo a tratar de forma psicosocial. Por una razón, porque es una problemática además que viene de lo público. O sea, es algo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, para mí un poco es como también cómo devolvemos a lo público. O sea, no privatizar el daño, ¿no? O patologizarlo, sino que es algo que se genera en lo público, y ahí entraría una dimensión que es la política, ¿no? ¿Qué pasa con lo público? Entonces, volver ahí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, propondría quizá ahí programas de atención psicosocial grupal, juntar jóvenes, trabajar con grupos y trabajar esa ecoansiedad. Bueno, si se le quiere llamar ecoansiedad está bien, o de otras maneras, pero desde una despatologización, ¿no? Martín Baró también decía, tenía una frase muy acertada, me parece, para eso, que también es Steffi, con lo que antes hablaba, ¿no? De cómo nos adaptamos a las deformaciones del sistema. ¿Es sano eso? Creo que no, ¿no? Él hablaba de que había malestares que eran una adaptación, digamos, a una, o sea, era convertir en normal la normalidad, ¿no? Era una normal la normalidad, ¿no? Entonces, es normal que en una sociedad enferma, distópica, totalmente, ¿no? Pues haya ecoansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una parte que tiene que ver con validar eso y darle un contexto más amplio, no solo como algo individual, sino como algo que es contextual, ¿no? Y es hasta, no digo sano, obviamente, ¿no? Tener ansiedad, pero nos habla de lo que hablábamos de la salud mental, ¿no? Esa salud mental que es la materialización en el cuerpo de las personas y en el sistema nervioso de problemáticas que son enormes, ¿no? Y que son de una enorme envergadura. Entonces, ahí, por ejemplo, otra cosa es que yo he visto mucho en Colombia y en países en Latinoamérica, y aquí en contraste es lo comunitario versus lo individual, como aquí parte del trauma tiene mucho que ver con la soledad. O sea, tratando traumas muy gruesos, las personas muchas veces se afectan más por la soledad que han sentido que por el hecho en sí. Entonces, estamos muy atravesados, y eso es una característica cultural, ¿no? Entonces, y lo que yo he visto en Colombia, Venezuela, otros países, México, es la red, la telaraña, ¿no? Como eso, que estábamos hablando del sentirnos conectados, baja muchísimo, regula, una barbaridad. Y lo sabemos, ¿no? La teoría polivagal nos lo dice. O sea, la regulación por lo social, ¿no? Entonces, cómo también darle no solo esa regulación, sino ese sentido de que es colectivo, ¿no? Que tiene que ver con una herida colectiva, no es una herida individual solo, es una herida individual que es una manifestación de una herida colectiva más amplia, ¿no? Entonces,
lo grupal y lo psicosocial, yo creo que pueden ser vías, ¿no?, a explorar. No sé si te sirve. Bueno, había otra pregunta por ahí rápida. Bueno, no es una pregunta. Primero agradecer a la mesa, a los participantes, lo que han compartido. A mí me ayuda también a bajar a la tierra y a poner en mi espacio de terapia, hablar un poquito más sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el cambio climático, los derechos humanos. Y quizás me impulsa a hacer una petición. He estado pasando mucho frío. Me gustaría que se bajara el aire acondicionado. Veo a la gente que se pone el abrigo y creo que por nosotros y por el planeta, y lo pido para los 4 días que nos restan, por favor, que se baje el aire. Muy bueno. Yo también he pasado frío. Bien, gracias. Yo me he tenido que poner la chamarra. Bueno, quiero dar las gracias a estas 3 joyas que nos han regalado sus magníficas... Ah, tú también quieres hacer una pregunta. Ah, vale. Perdón, no te había escuchado. Nada. Voy a hablar en inglés. Me ha conmovido muchísimo y he llorado con su intervención, Steffi. Soy parte de estos psicólogos que hacen desobediencia civil no violenta. Y soy parte de estos que se les consideran como criminales por su estado. Y estoy aquí porque me gustaría preguntar cómo pueden hacer los psicólogos para salir juntos, porque siento que somos muy pocos psicólogos y psicoterapeutas que están tomando acción para que otros psicoterapeutas comprendan que tenemos que preparar a las personas para a lo que nos vamos a enfrentar. Y no está ocurriendo. No está ocurriendo y muchas veces siento que soy una rarita, que soy un bicho raro, que soy una loca porque nadie toma acción en nuestra categoría laboral. Y yo me siento muy sola, porque me enfrento a que me llamen como criminal y nadie me apoya. Simplemente me dicen, vale, muy bien lo que dices, pero nadie me viene y dice, tenemos que hacer algo diferente. Esto no es aceptable. Nos centramos a una catástrofe y simplemente, vale, bien, esto está creando ansiedad, miedo. No, ¿dónde estamos comunidad como psicólogos, como psicoterapeutas? ¿Cómo vamos juntos? Me siento muy sola. ¿Cómo podemos hacerlo en nuestras sesiones con nuestros pacientes? Porque si nadie habla de ello, hay silencio. ¿Y cómo se puede gestionar si los pacientes no son conscientes de nada tampoco? Así que me pregunto, ¿cómo clase podemos unirnos y levantarnos? Porque tenemos mucho poder y no lo estamos utilizando. Gracias. Got something to say. Está bien, queda mucho que decir. Tu demanda y tu necesidad. Pero hay que cerrar, estamos muy retrasados. Can I say actually something? Perdón, Steffi. Can I answer? Because I think that's a really important question. Is that okay? Can we... So thank you for your sharing. Es una pregunta tan importante que quiero responder. Gracias por compartir. Y lo que creo que es importante mencionar es que hay organizaciones que han mirado precisamente ahí. La Climate Psychologist Alliance fue fundada por un grupo de psicoanalistas hace aproximadamente 13 años. 10 psicoanalistas en ese momento. Yo soy socia de esa
organización y somos miles en todo el planeta. Se ha convertido en una organización de ámbito internacional. Cuando dices dónde está el apoyo que necesito, yo te animo a que te unas, porque como digo, tiene ámbito internacional. Echa un vistazo en nuestra página. Nosotros proporcionamos apoyo gratuito a personas que son activistas en cuestiones climáticas. Y no se les paga. Si yo soy psicoterapeuta, por la razón que sea, siento que no soy capaz de cometer desobediencia civil o de ser activa, bueno, al menos puedo ofrecer sesiones gratuitas a personas que lo hacen en nuestro nombre. Es muy conmovedor. Hay muchos psicoterapeutas que se han enfrentado a los gobiernos, que se han enfrentado a los códigos, a los marcos éticos. Hay un grupo en Reino Unido que está intentando cambiar la forma en la que trabajamos. Yo trabajo con la Cámara de los Comunes, el Congreso, en Reino Unido. Tienes toda la razón. No es suficiente trabajar un cliente con otro detrás de otro cliente. Esto es una amenaza masiva. Necesitamos métodos que vayan más allá de lo individual. Necesitamos llevar nuestras habilidades a un ámbito masivo. Algo que todavía para lo que todavía no se han desarrollado metodologías. En eso es en lo que nos tenemos que unir. Tenemos que ir más allá de la sala de terapia, en privado, y también saber cómo pensar más allá de nuestra disciplina. Hacer esto con personas que también pueden estar fragmentadas. Estamos en pequeños nichos, pequeños espacios aislados. ¿Por qué no trabajamos con gente del ámbito de la ingeniería o que trabajen en la banca? Tenemos que aunar esfuerzos. Yo agradezco mucho la respuesta. Que repitas el nombre de la asociación. Y que tenemos que cerrar. Perdón. La Alianza de Psicólogos por el Clima. Alianza de Psicólogos por el Clima. Climate Psychologists Alliance. Muchas gracias, Steffi, por esta aportación y por... Y lamentablemente estamos fuera de tiempo y tenemos que cerrar. Muchas gracias a los tres. Y ya se ha ido Steffi. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy interesante.